valles y montañas, entre ríos y cañas, está mi tierra dorada, entre la bruma plata. Cuántos pueblos, cuánta gente, somos todos tan diferentes. ¿Te acuerdas de esa? ¿Cómo no? Qué buena manera de empezar el programa. Y también seguramente ya adivinaron el tema. Y con ese tema de José Joaquín Salas Pérez, ¿verdad? Caña dulce para moler. Caña dulce para moler, que es un clásico. Dicen, el otro día creo que fue de Dionisio Cabal, que en paz descanse, fue el que escuché decir, que después del himno nacional, esta es la canción que más se ha oído en Costa Rica. Válgame, Sí, la estadística. así lo dijo. Voy a colocar esto por aquí para... A mí me sorprendió muchísimo, me sorprendió gratamente, por supuesto, pero no me extraña. La calidad de esa canción, la verdad es que es pegajosa, la gente la canta emotivamente porque es una canción que representa lo que somos, es muy tica, ¿verdad? Y tiene un sentimiento especial. Bueno, con esto arrancamos con el programa de hoy, Jorge. Hoy vamos a hablar sobre músicos ramonenses. Exactamente, la música de San Ramón y los músicos ramonenses. Así que bienvenidos amigos y amigas al Ramonense. Yo también soy de Moncho, en YouTube por supuesto, y una novedad ahora. Si usted va en carro para San José, si usted trabaja a la par de un radio o algún equipo virtual y quiere escuchar el Ramonense y no tiene tiempo para estar mirando una pantalla, ahora estamos también en Spotify. Y en este momento ya hemos subido los 2 primeros capítulos y estamos subiendo paulatinamente. Posiblemente cuando usted esté viendo este programa ya haya 4 o 5 programas. Así que en el carro sencillamente ustedes van y pueden ir escuchando desde Spotify. Es el audio lo que va. El audio, el programa. Entonces, en este momento ya tenemos el capítulo 1 y el capítulo 2 del Ramonense. Hoy estamos en el capítulo 25, ¿verdad? Del Ramonense, y ya los 2 primeros están en Spotify. Como este programa lo grabamos por adelantado, es muy probable, es el esfuerzo que vamos a hacer, de que haya 3 o 4 más disponibles para que ustedes los escuchen en Spotify. Así que esa es la buena nueva con la que arrancamos. Y gratamente, pues Jorge, que todos lo reconocemos, que es un músico sobresaliente, tiene su derecho piso pagado hace tiempo y ahora es muy conocido. Y esa interpretación muy apropiada para empezar el programa, Jorge. Sí, pero nos vamos a ir hasta qué tiempo atrás con los músicos. Vamos a ver, no podemos decir quién fue el primer músico, ¿verdad? Pero sí hubo mucha gente que hay tenía un que primer entretenerse, registro. No, con eso. es que no podemos decir, la música Recordá, siempre existe. cuando hablamos de las veladas teatrales, había claro. gente que hacía la musicalidad del... Pero más atrás alguien sacaba un acordeón y se sentaba en el corredor de su casa. Posiblemente abuelo de los que después estaban amenizando en esas veladas. Entonces, podemos hablar de cuándo registramos música o músicos. Pero no hay duda que los ramonenses metidos entre esta montaña no solo trajeron el grano la semilla del maíz, la semilla del frijol o la caña de azúcar, sino que también trajeron sus instrumentos musicales. Claro, traían su guitarra, sus vihuelas, su acordeón. Porque era gente afecta a la cultura. Desde que tuvimos una escuela antes de formar el poblado, quiere decir que había una sensibilidad que también lleva a la música, ¿verdad? Por supuesto. Así y me es. imagino que con el advenimiento de don Julián también se introdujo un poco de ¿cómo no? música más sacra, ¿verdad? ¿Cómo no? Y Yo no sé. instrumentos más nobles como el violín. Sí, pero además de eso yo no sé cómo hicieron, pero trajeron un piano, ¿verdad? Ya andaban en la casa de don Julián, Sí, en la casa de en los Julián. domingos, La tertulia era musical. con piano y demás. Entonces el tema de la música en San Ramón es un tema que vale la pena analizar, no solo porque hemos generado músicos y compositores extraordinarios, sino también porque desde tiempos, todos nosotros, bueno, hace tiempos ancestrales, desde hace muchos años y hasta nuestros días, nosotros como ramonenses conocemos la música en San Ramón en el sentido de que
hay familias músicas. Hay apellidos que usted identifica inmediatamente con músicos. Exactamente. Varela. Cuando uno habla de los Varela, los Estrada, Ledesma. los Salas, los Ledesma, los Brenes, no los míos, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa cualidad. Pero aunque mi abuelo, que era cambronero, sí tocaba el bajo en la filarmonía, ¿verdad? Pero ese es un caso aislado en la historia familiar. No, pero algo debe de Algo tener debe haber, en la vena, bueno, un hijo mío le dio por artística. tocar guitarra también en alguna época y aprendió. Entonces, el tema de la música es muy importante a través de la historia. Y ¿a cuándo nos podemos alejar? Nosotros, como les decía, yo no puedo decir que la música empezó con el primero que se registró o que quedó una crónica. No, la música viene de más atrás. Pero sí nosotros cuando hablamos de música y de músicos ya tenemos que ir a una fecha concreta y decir, bueno, ¿qué es lo que sabemos de primero en la música ramonense, verdad? Ay, es que tras de eso se conecta con tantos eventos históricos, porque de ahí atrás, si me pongo a pensar, por ejemplo, en la entrada de Los Santos, toda la gente que venía acompañando las imágenes, venían con sus instrumentos de cada distrito, pero entonces... Eso más adelante, digamos, en la segunda etapa, la entrada de Los Santos, porque en la primera, recordemos que San Ramón iba a visitar, pero no podemos descartar que fuera con acompañamiento musicales. Y no podemos descartar que en la iglesia de San Ramón, desde que era la ermita de San José, en los 50 del siglo XIX, había música. En los oficios religiosos debía haber existido. Exactamente. Entonces, música había, ¿verdad? Pero empezamos a registrarla más o menos hasta la década de los 80, ¿verdad? En el siglo XIX. 1880. Más o menos, 1880, aunque sí se habla de algunas cosas, pero concretamente, así muy claro, es que en 1880 se establece la Filarmonía en San Ramón. Vamos, como gran un paso cuerpo adelante. musical. Sí, la municipalidad acuerda crear una filarmonía y nombran un director. Traen desde Cartago a un gran director. Ya nosotros teníamos en San Ramón a don Alejandro Cardona Llorens, que era un músico canario. Él tenía un doctorado en música, era un músico sobresaliente. Si ustedes buscan en la musicología costarricense, van a encontrar las marchas que hizo don Alejandro para la campaña del 56. Él las compuso. Él las compuso, muchas. Era un gran músico, ¿verdad? Y si vamos a los apellidos, generó artistas dentro de su familia. Su hijo Ismael Cardona, que es nacido en San Ramón, es considerado el precursor de la música sinfónica en Costa Rica. Era un grandioso violinista. ¿Y dónde aprendió Ismael? En San Ramón, ¿verdad? Aquí había escuela. Algunos episodios atrás mencionaste que hubo una escuela de violín. Sí, eso es otra cosa que a mí me ha llamado la atención muchas veces. Hechos que uno puede, vamos a ver, o no estamos siguiendo una línea del tiempo, vamos a adelantarnos un poquito y luego me atraso, ¿verdad? Vamos atrás de nuevo. Recordar, conexiones, ¿verdad? Exactamente, haciendo esas conexiones de tipo tertulia, ¿verdad? Que son las que fomentan esos diálogos. Cuando yo entré a la escuela en el año 1960, de las sorpresas más grandes que yo me llevé, como yo era tan chiquitillo, muy chiquitillo, me sentaron en el primer pupitre adelante, en el puro centro. Ahí yo dominaba la pizarra y dominaba todo el movimiento. De pronto entra la maestra de música, la primera clase, y entra una señora muy seria con un maletín en la mano. Y viene la señora y abre el maletín y saca esa cosa que yo nunca había visto en la vida. Un violín brillante, bellísimo, ¿verdad? La recuerdo que duró rato colocándoselo aquí, agarrando pose, ¿verdad? Y ya afinó y tocó. Y desde entonces yo me enamoré de la música violín. Para mí hay dos instrumentos que realmente me mueven, que son el violín y el saxofón, ¿verdad? Que son así, en una música yo oigo esos dos y son destacados para mí, ¿verdad? Tienen un significado. Entonces, esa señora, mi maestra de música se llamaba Estela Valenciano Madrigal. Creo, si mal no recuerdo, que doña Estela, yo estuve en primero en el 60, creo que ella murió al año siguiente, ¿verdad? Para informes de los que nos están viendo, doña Estela era hermana del recordado don Pepe Valenciano, don Jorge Valenciano. Era hija de doña Matilde, ¿verdad? La dueña del porrero donde se hizo el campo de aterrizaje. Correcto. Bueno, otra aventura mía, musical.
cuando yo estaba pequeñillo, nosotros vivíamos detrás de la iglesia de San José, lo que se conocía como la placilla de la Cerradero, pues mi casa era la única casa en esa cuadra. Entonces, costado norte de la placilla, vivía un señor que muy conocido en San Ramón, que ya estaba muy mayor, que era conocido como Chico Pancho Mora, ¿verdad? Se llamaba Francisco Mora Caballero. Y don Chico Pancho estaba casado con una señora que era la madre de un amigo mío, muy amigo, y yo iba mucho a esa casa. Resulta que Chico Pancho era un maestro pensionado. Y entonces, pero tenía un oficio adicional. Él seguro redondeaba la pensioncita con su trabajo en la casa y tenía un taller de sastrería. Era sastre. Entonces yo era muy metido en eso. Yo recuerdo irme a meter a la casa de Paco Artavia, que era vecino nuestro, y era una sabrosura para mí ver a doña Isabel Cubero, su esposa, haciendo tortillas que vendía. ¿Vos te entretenías con todo sí, esto? Pues sí, nunca sobraba, nunca faltaba una tortillita con manteca y sal, que posiblemente era parte del atractivo. Pero me gustaba ir a ver a esa gente haciéndolo. A Félix Vega, Félix Salas, perdón, Salas Vega, que vivía atrás de la cárcel. Yo me iba a agarrar campo a las 6 de la tarde porque a esa hora él sacaba la remendona, ponía una canfinera y se ponía a arreglar zapatos. Sí, a mí me pasaba eso con los zapateros también. Sí. Era lindísimo, era a sentarse ahí, uno chiquitillo, carajillo, ni pelota le daban, pero uno escuchaba a esos grandes hablando y contando cuentos. Y las tertulias que se armaban también. Eso es. Bueno, pues yo me metí donde Chico Pancho a verlo trabajar ahí, planchando la ropa y poniéndola como en ese molde que tienen, por donde se ponen a hacer redos o a tejer. Ajá, sí, es como el yunque, del sastre. Eso se llama el planchador. Exacto, bueno. Y entonces yo recuerdo que Chico Pancho llegaba y se ponía a hacer eso, y es que ese espíritu de compartir que tenían ellos, era gente que tenían una solidaridad y una bondad innata, que la usaban para regalarle a uno gratos momentos. Porque ¿qué estaba haciendo ese carajillo entrometido ahí? No. Pero me valoraba. Entonces, cuando yo me paraba a ver a Chico Pancho, que no se me olvida la casa, en aquellos tiempos los tabiques llenos de rendijas, entonces la gente tapizaba por dentro, pegaban con goma de almidón páginas de periódicos, entonces tapizaban todo el lugar. Para tapar los huecos. Para tapar los huecos, que en este viento silbaban. Y entonces yo llegaba ahí y me ponía a leer las tiras cómicas en la pared. Y recuerdo a Chico Pancho cosiendo, y cuando él ya veía que tenía mi atención, que yo ya no estaba leyendo las tiras cómicas en la pared, sino que lo estaba viendo en el coser, entonces disimuladamente se iba para adentro y volvía con un maletíncito. Y sacaba el violín. Tocaba violín también. Y me daba un concierto. ¿Verdad? Qué bonitas cosas. Entonces siempre me ha quedado a mí la duda, ¿por qué tanta gente en San Ramón tocaba violín? ¿Verdad? Hay una orquesta de cuerdas en San Ramón en 1910, donde estaba Vicente Molina, donde estaba Luis Estrada, donde había los Mora, que es otra familia musical de San Ramón. Todos en un conjunto de cuerdas. Qué sorprendente, ¿verdad? ¿Cuál era el espacio para ejercer? Pero entonces, bueno, a eso es que nos lleva el programa de hoy. ¿De quién podríamos hablar como tal vez, pensando en los directores de la Filarmónica? Bueno, como decíamos, estaba don Alejandro Cardona, que parece que empezó él en el tema de la Filarmonía, porque recordemos que don Alejandro Cardona no solamente era un músico insigne y todo lo que queda, sino que estaba en San Ramón como parte del equipo del grupo de Julián Bolio, y fue de los fundadores de la biblioteca, de la cual fue presidente de la sociedad, de la sociedad de la biblioteca. Entonces, era una persona que evidentemente estaba de precursor de cultura, ¿verdad? Y don Alejandro seguramente, en el afán de que había que crear una filarmonía, la intuición me dice a mí que posiblemente la idea fue de él. La idea fue de él, o él creó la inquietud. El asunto que don Alejandro empieza y es el primer director de la biblioteca, de la filarmonía, mientras la municipalidad o el equipo consigue el instrumental. El instrumento ya parece que lo tenían, pero necesitaban al director. Ya. Y el director viene de Cartago, ¿verdad? Posiblemente Julián Bolio
influyó mucho porque él era Cartago. Sí, mucha gente que Entonces, viajó de Cartago. con él. el hombre que se trae a San Ramón para dirigir la Filarmonía es un reconocido poeta, músico cartaginés, que se llamaba don Pedro Prado. Casi nadie. Casi nadie. Don Pedro Prado llega a San Ramón en 1880. Aquí se casa con una señora que se llama Amelia Quesada, y forma toda una gran familia de músicos que son los Prado Quesada, ¿verdad? Ok. Tuvo 5 varones, tuvieron 5 varones, y todos fueron músicos. Y tuvieron la orquesta que se llamaba la Orquesta Prado. La Orquesta Prado recorrió Costa Rica, fue de las orquestas más famosas. Alcides empezó con ellos, después se desligó, ¿verdad? Pedro, de los 5 hijos. Alcides, Pedro Prado tuvo 5 hijos con doña Amelia. Entre ellos estaba Alcides Prado. Alcides Prado. ¿Por qué lo estoy separando? Porque Alcides Prado es uno de los grandes compositores. Sí, y tuvo su propio brillo. Ah, sí, claro. En la historia de Costa Rica hay pocos. Orquesta y toda la cosa, creo. Él tocaba varios instrumentos, fue director, era compositor, escribió operetas, escribía marchas, escribía canciones románticas, hacía himnos. Era un compositor de altos vuelos. Tan es así que él salió de Costa Rica y se instaló en Panamá, luego estuvo en Cuba, en donde era el director musical del grupo con que trabajaba Enrico Caruso. Enrico Caruso, lo pedía. Lo pedía, ¿verdad? Que por cierto, Enrico Caruso también tuvo ahí a Melico Salazar. Oiga usted. Así es. Porque Bueno, no queremos sonar pretenciosos, pero Melico Salazar es hijo de padre ramonense. Ve, ese detalle sí no lo conocía yo. De una familia muy música de San Ramón, que es la familia Madrigal. Y lo digo aquí abiertamente porque eso se comenta y se sabe, y no estamos diciendo nada malo. Y es un dato que es interesante. Eres Pedro Madrigal, baterista y músico en diferentes conjuntos. No, Pedro no, Jesús. Jesús Madrigal. Sí, Pedro también era músico. Y estamos hablando de, yo hablé ahora de mi maestra de primer grado, doña Estela Valenciano Madrigal. Todos los Madrigal son músicos. Tenían la vena musical. Ah, sí, claro. La sangre. Entonces, no hay duda que es un dato importante decir que Melico Salazar era de esa estirpe, ¿verdad? Interesante. Sin embargo, él no llevaba el apellido. No lo llevaba. Pero sí, ese dato me lo dio a mí la familia. Interesantísimo. La familia Madrigal. Bueno, entonces viene don Pedro, del cual deriva Alcione. ¿En qué momento pasamos a personajes como don Belarmino? Un poquito después, digamos que la escena de los últimos años del siglo XIX lo dominó Pedro Prado. Todavía el maestro Prado, como se le conocía en San Ramón, está muy presente en la vida de San Ramón. Yo por ahí tengo las actas de Club de Amigos entre 1900 y 1909, que es el primer libro de actas, porque en esa copia que tengo yo, consta desde el primer día que se fundó el club, el 1 de enero de 1900. Y tengo por ahí un acta muy simpática donde Pedro Prado se presenta a la directiva del club y se ofrece que en vista que a él le queda muy complicado pagar la cuota de miembro, que eran 2 colones por mes, 2 pesos, entonces ofrece dar 2 conciertos por semana. ¿Lo paga en especie? Sí, por supuesto que es una oferta demasiado generosa, pero sí da. Y entonces don Pedro paga su afiliación. Ahora, una pregunta. Es porque me imagino que él es antes de ese evento. ¿Vicente Molina en qué momento entra Vicente Molina al escenario ramonense? Entra en el escenario a principios del siglo XX por su edad. Porque Vicente Molina era, digamos, recordemos que él muere en 1924 a los 35 años. Quiere decir que había nacido 11 años antes, en 1889. Entonces, digamos que él fue a ver la Filarmonía del maestro Prado como niño, como preadolescente. Y posiblemente tuvo mucha Se influencia nutrió posiblemente también del trabajo de Prado. Entonces, Vicente Molina es un compositor que empieza a despuntar ya después de 1910 en San Ramón. Y ahí en adelante empieza a crecer, su obra es muy importante, ¿no? Vicente Molina escribió partituras de todo tipo,
Hay una canción, una pieza que lo hizo famoso a él que se llama Lamentos, Que se le escribe a alguien que que la escribe, que la escribe para el funeral de su esposa. sobre el féretro de su esposa. Lo Sí. escribe. Se dice que viéndola, porque resulta que la esposa de Vicente muere, parece que de un infarto en el terremoto del 24. Del susto. Del susto. Y lo deja con un montón de carajillos, ¿verdad? Estoy hablando de Una 8, parentela larga. y en una pobreza absoluta, y entonces Vicente escribe Lamentos, que era una canción, o una pieza, perdón, no quiero decir una canción, era una pieza que se utilizaba antes del duelo de la patria, era la que tocaba la Filarmonía en el Viernes Santo. Yo tengo un fragmento ahí, unas 3 páginas de esa partitura. De la partitura de Sí, Lamentos. de Lamentos. Sería interesante poder escucharla. Pero sí es muy poquito. Pero yo estoy seguro que la Universidad de Costa Rica, en el archivo musical de la Escuela de Música, tiene que estar esa partitura. Vale la pena escucharla. Y así por el estilo escribió una serie de composiciones que fueron famosas en la época, ¿verdad? Lamentablemente Vicente Molina muere de tuberculosis muy joven, en 1924. Le pasó las del esímaco. Sí, la tuberculosis era un mal muy común y mortal. El que aparecía con tuberculosis se moría. Era muerte segura. Vicente Molina se considera uno de los más grandes compositores de este país y además de eso, Jorge, y estimada audiencia, fue la primera músico que se le grabaron discos no vamos a decir en acetato, aquellos pesados de plomo, que pesaban como un quintal cada uno. Ya se los tocaban en qué, fonógrafos. Sí, Le en mencionaban fonógrafos. vitrola, fonógrafos o gramófonos, como quieran. Entonces ya por ahí vamos con dos puntos de referencia, ¿verdad? Ya diría que 3, que son Alejandro Cardona, don Pedro Prado, con su descendencia, ¿verdad? Vicente Molina, porque si hablamos de Alcides Prado, todavía no, porque Alcides Prado nace en 1900, ¿verdad? ¿verdad? Y entonces hay que ir viéndolo, como transcurre el siglo XX, los músicos que van siendo una marca, ¿verdad? Aparecen las familias músicas, por ejemplo los Mora. Ok. Estamos hablando que Mora Bustamante. Sí, los Mora Bustamante son parte de esas familias, porque los Mora Bustamante son de los Mora Carvajal, y los Mora Carvajal de los Mora Rodríguez, que eran Rufino Mora, que muerto en la noche de San Bruno. Y de ahí encontrarse en la orquesta de cuerdas, que vamos a presentar la foto para que la conozcan, y vamos a decir quiénes están ahí. Está Vicente Molina, don Luis Estrada y 4 Moras, ¿verdad? Nada menos. Sí. 4 Moras. Sí, era una familia con una gran presencia en la música. Todavía yo recuerdo, porque sí lo conocí, pero me imagino, son descendientes. Don Jorge Mora, que tocaba trombón. Que fue director de la Filarmonía, que es el compositor que hizo la música la música del himno cívico de San Ramón, Alma Huetar, que hizo también una obra con una composición dedicada a su tía Hermelinda Mora, ¿verdad? Cuyo nombre lleva la guardería de la Universidad de Costa Rica. Él hizo una opereta, creo que se llama Hermelinda. Ok. Ahí ya me salté a 2 personajes. Antes lo mencioné, pero que era don Belarmino Soto. Don Belarmino Soto vino a San Ramón traído por Juan Vicente Solís, el cura, el que luego fue obispo de Alajuela. Belarmino era herediano y cuando Juan Vicente se viene para San Ramón se lo trae Maestro Capilla. Maestro Capilla. Sí. Y el otro nombre que salta en mi memoria es don Crisanto Murillo. Don Crisanto don Murillo es el siguiente Maestro Capilla. Es que el Maestro Capilla es un personaje que se prolonga en el tiempo por muchos años, son muy longevos. Don Crisanto, posiblemente luego estuvo don Belarmino, y después de ahí pasamos seguramente a Miguel Ángel Hidalgo, ¿verdad? Que fueron largos años de verlo ahí a Miguel Ángel, ¿verdad? Entonces, eso es lo que pasa con los maestros de capilla. Y son personas que eran célebres como músicos también, ¿verdad? Eran grandes músicos. Se me ocurre pensar, pues sé que era músico también, pero más bien para los tiempos seguramente don Jorge Mora, don Alfonso Jackson. No, es otro músico que llega a grandes cosas de San Ramón. Don Alfonso Jackson él llegó a San Ramón, tiene una historia curiosa.
Alfonso Jackson nace en las Islas Vírgenes, que es territorio norteamericano. Y llega a San Ramón contratado por la compañía eléctrica. Primero él llega a San José y ahí se enrola con la compañía eléctrica que había en San Ramón, que fue originaria de Mr. Hopkins, Federico Hopkins, pero que luego pasa al famoso Mr. Sachs. Y entonces don Alfonso Jackson trabajó toda su vida con la compañía eléctrica, pero tenía una pasión absoluta, era un músico grandioso. Entonces, de mis recuerdos lindos de mi infancia era ver los domingos, cuando salía de la casa de don Alfonso, que era vecino nuestro, yo daba la vuelta y a los 100 metros vivía don Alfonso, y de pronto entre dos llevaban el bajo, ese inmenso. Sí, la tuba, Sí. ese no es el bajo, en Sí. realidad, nuestro bajo. Y el hijo de Alfonso tocaba el otro, creo que era la viola, ¿no? ¿Verdad? Entonces los dos desfilaban. ¿Pero de viento? Sí, no, cuerdas. Ah, de cuerda, Sí, viola. eran cuerdas. Estamos hablando de cuerdas, por eso es el bajo. Ok, no, es Ok, estoy confundido. Pensé en instrumentos de viento. Es el grande. Ese grandísimo. Que parece un violín gigante. Sí, y el de don Alfonso era como el mediano. Y que estoy hablando de los músicos ramoneses, pero no voy a hablar de los instrumentos porque ahí sí se los quedo. Sí, ese se parece más a un cello, Sí, posiblemente. sí puedo decir que Jorge tocó guitarra ahora, eso sí. Sí, sí. ¿Con quién Ahora, se juntaba? para aclarar, estoy hablando de don Alfonso Jackson, padre de Alfonso Jackson, ¿verdad? Es que los dos Alfonsos eran los que salían en ese desfile. Uno con el instrumento grandote y otro con el mediano. Alfonso hijo llevaba el mediano. Entonces iban a la iglesia. En la iglesia teníamos aquel maravilloso órgano de agua, que entiendo que todavía está ahí en la parte alta, en el coro, que lo tocaba Miguel Ángel Hidalgo, ¿verdad? Y entonces, y aquel coro maravilloso de doña Alice Bolaños, de Estela Valenciano, de Melania Valenciano, Fabio Valenciano, porque estamos hablando de esos valencianos que todos eran músicos, cantantes maravillosos. Valenciano Madrigal. Ahí tienen Eran primos de Mélico Salazar. Claro. Ahí, ahí el gen estaba en qué, en los Madrigal. Los Madrigal. Es una familia, y cuando te hablo de Jesús Madrigal y de Pedro y todo, los músicos se propagan por esa familia. Ajá. O sea, ese es el fenómeno que hoy queremos pues dejarlo ahí para que la gente hable un poquito y empiece a buscar, ojalá más datos, ojalá nos den más información. Pero entonces son una serie de músicos que van apareciendo a lo largo del camino. Porque entonces, vamos a ver, porque no hemos llegado todavía a uno muy importante, uno que nace también en 1891, que se llama José Joaquín Salas Pérez, que vos nos acabas de deleitar con esa pieza maestra en Caña Dulce para moler, de José Joaquín Salas Pérez, que José Joaquín es un compositor que cuando agarramos lo que se escribe, lo que se canta en Costa Rica. El librito aquel. El libreto. Ese contiene la mayor parte de ahí estas está. obras. Sí, el 20% de todo lo que está ahí es de José Joaquín Salas y el otro 20% de Alcides Prado, ¿verdad? Era increíble. Pues hay otros, ahí está Miguel Ángel Hidalgo, un montón también. Nosotros tenemos una presencia importante dentro de lo que es el inventario nacional, ¿verdad? En composiciones. Y entonces eso ha sido porque las familias músicas de San Ramón existen desde los primeros tiempos. Los Prado, los Mora, los Estrada, ¿verdad? Los Molina, porque Vicente Molina, vamos a decir, su hijo Luis Molina era el cantante de la estrella, de la estrella que cantaba aquella canción a Punta Arenas. ¿Cómo se llamaba la orquesta? Muy famosa, San José, de Gilberto Murillo. Gilberto Murillo. Que cantaba, entonces, que muere de tuberculosis también, el hijo de Vicente. Bueno, y eso es hablando, digamos, de este género que contempla instrumentos de viento, algunos de cuerda que tienden más a ser clásico. Yo podría aportar, digamos, del lado mío el asunto de la guitarra, porque aquí hubo mucho amante de la guitarra desde siempre, ¿verdad? Es el instrumento más fácil de transportar. Sí, es más fácil que llevar un piano a cuestas, ¿Verdad? Yo te había comentado, digamos, este pequeño libro contiene, por ejemplo, varias entrevistas que se le hicieron a Octaviano Mora y otros ramonenses, cuando se dan en aquella época de los 30, la visita de... Y dijiste Octaviano Mora. Octaviano Mora. Que era hijo de Chico Pancho. Imagínate, esto es Mora. Cuando Mangoré visita San Ramón, todos estos apasionados por la guitarra, pues le fueron a ver.
incluyendo el que fue el maestro mío de guitarra, que fue don Manuel Cruz Alvarado, que no solamente era ebanista, sino que también es un luthier. Él fabricó instrumentos. Yo inclusive tuve la oportunidad de trabajar y verlo trabajar en su taller, fabricando guitarras, reparando instrumentos de otro género. Por ejemplo, esa gente tenía una mandolina preciosa, era alemana, la familia Araya de don Glauco, pero preciosa. No sé cuál de los hijos habrá heredado ese instrumento, pero era precioso, un instrumento. El artesano que hizo era fantástico, pero Manuel le tocó retocarla. Lo vi trabajando, construyendo una marimba. Aparte de eso, de ahí todo el número de guitarras, que hoy día quien tiene una guitarra hecha de Manuel, yo creo que tiene un tesoro, como fabricante de guitarra ramonense, ¿verdad? Que hubo otros también, ¿verdad? Porque también estaban los Ledesma que construyeron, los Varela construyeron. Aquí cerca de tu casa existía un muchacho que todavía construye guitarras. El señor Torres, que trabajó en Barranca, pero yéndose a Zarcero. Y ahí en San Pedro hubo un señor, ya murió, cuyo nombre se me escapa en este instante, pero también era fabricante de guitarras. Aquí hubo mucha claro, industria de ese género. Es toda una industria, ¿verdad? Jorge, y eso sin mencionar todavía. Sí, falta gente. Es que hablamos de José Joaquín Salas Pérez, porque es una familia música, toda. Vamos a ver quién, los que están viendo este programa pueden recordar. Yo le hablo de José Joaquín Salas Pérez. José Joaquín Salas Pérez era hermano de don Tino Salas, don Constantino Salas Pérez, que tocaba en la Filarmonía. Don Constantino era el padre de don Dago Salas, que tocaba en la Filarmonía. Era el padre de ¿cómo se llama? Emel Salas. De Emel Salas. Que también era músico. Por otro lado estaba, ¿quién era sobrino de José Joaquín Salas Pérez? Miguel Ángel Hidalgo Salas. Está en la pura cepa. En la pura cepa, ¿verdad? Entonces, los Salas es una familia que podemos hacer una lista de 30, 40 músicos sobresalientes. Y entonces uno dice, bueno, sí, José Joaquín Salas. Y Vicente Molina, que lo hablamos, Vicente Molina tuvo, vamos a ver, una relación, Vicente Molina fue producto de una relación extramarital, hubo una relación extramarital en donde aparece, él es producto. Y de ahí, que era él, porque en realidad su apellido debe haber sido Guzmán. Es sí, de Humberto Guzmán. Humberto Guzmán es descendiente. Entonces, y cuando uno ve a Humberto Guzmán, al mismo a Wilfrido, y ese montón de músicos que hay ahí, todos son con la vena artística que traía Vicente Molina. Que traía Vicente Molina. Y si nos vamos al San Ramón de actual, ¿quién no conoció un Varela músico en San Ramón? Mira. Aquí, bueno, Carlos podría regalarnos ahora en la edición de este programa un fragmento de la introducción, la introducción de este programa, que la hizo una canción bellísima que hizo Heidi Brenes. Heidi Brenes, porque tenemos los Brenes también. Entre valles y montañas, entre ríos y cañas, está mi tierra dorada, entre la bruma plata. Ahí está Dono Brenes. Y yo vengo en cualquier lado que uno llegue a una fiesta, están uno de los tíos cantando y tocando guitarra, porque son músicos, exageradamente todos, ¿verdad? Bueno, y eso que no tocamos el tema de la tradición perdida del Día de Santa Cecilia, ¿verdad? Bueno, ese creo que se va a quedar para otro episodio, yo creo. No, porque eso nos lleva a muchas cosas. La tradición que había en San Ramón, los músicos eran tan importantes que, recordemos una cosa, San Ramón era conocido como la tierra de los presidentes, poetas y músicos. Que luego hubo un equipo de fútbol en primera división y empezaron a hablar del equipo poeta y ahora solo dice la tierra de los poetas. No, los músicos también tienen una importancia similar. Entonces, nosotros vamos a encontrar que la música era tan importante que aquí había la tradición, una de las grandes tradiciones ramonenses era la celebración del Día de Santa Cecilia, 23 de noviembre. Sí, por ahí, 22, 23 sí, de diciembre. Lo están celebrando hoy, no era hoy. 22 de noviembre sí, es hoy. Es casualmente. Sí. Bueno, estamos grabando este programa 22, ¿verdad?
Pero hoy están celebrando, se celebra el día que estamos grabando este programa, se está celebrando el Día de Santa Cecilia. Eso me movió a mí a poner el Día de los Músicos en la lista de los temas de hoy. Y entonces en San Ramón se celebraba con toda pompa. Cuando la Filarmonía tocaba el Día de Santa Cecilia, todos los músicos desfilaban. Y en San Ramón era una tradición, Jorge, desde el siglo XIX, Sí. que se inauguraba un aula, una escuela, de desfile musical por todo el pueblo. Un paseo al Tremedal. Música, todos, acordeones, guitarras, violines. La música ha sido tan importante en la vida de San Ramón, ¿verdad? Y tan notoria. Es que no es solamente que es importante porque eso es general, pero es notoria. Bueno, y se me quedó en el estuche mencionarlo porque ya estamos casi en el término de este episodio. Todo el efecto, digamos, en términos musicales, de lo que tuvo la aparición de la radio aquí y todos los grupos que llegaban a cantar. Por ejemplo, Radio Cima, Daisy Ledesma y su cuarteto. Y así otros Otra tantos, familia, ¿verdad? los Ledesma. Antes mencionaste a los Guzmán. Yo sé que uno de los hermanos de Humberto Guzmán, hijo de Garrón, ellos grabaron discos en 78 de acetatos. Todavía la familia creo que los conserva. Y así por el estilo, otro tanto de gente que bueno, han pasado a través de la historia acá. Pero Pues en bueno, fin, esto es una pincelada, como decimos siempre, lo que es el tema de la música en San Ramón y de los músicos. Porque además de eso no queremos ser injustos, no vamos a decir que ya mencionamos todos, quedan muchos. no. Cuando uno habla de Cole 40 Leones, para decir como a él le gusta que le digan, un Delito Lito Estrada. y ese montón de músicos que hay en San Ramón. En ese instante, digamos, para mencionar, Carlos Cordero, Tatú, que siempre se me va el nombre de Tatú. Bueno, Heidi con su grupo, ¿verdad? Y otros tantos que todavía siguen en el medio musical. Y me excuso con aquellos que no recuerdo su nombre ahí, pero ahí son varios, ¿verdad? Y vamos a mencionar, porque no podemos dejar de mencionar a don Alciones Salas Rodríguez, ¿verdad? Que por el Salas también pega, pero don Alciones es un músico que se merece un programa, lo vamos a hacer más adelante. Tal vez con más Por la información. aventura dedicada. musical que tuvo don Alciones fue trascendental también. Y así hay muchos ejemplos. No vamos a mencionarlos todos, no podemos mencionarlos a todos. No. Así que por hoy vamos a dejarlo acá, Jorge. Hablamos de música, hablamos de músicos y recordemos eso, San Ramón no solamente es tierra de poetas, sino tierra de músicos. Bueno. ¿Nos despedimos de nuevo? Sí, para despedirnos, pero antes recordarles, como dijo Paul al principio, ya tenemos nuestros audios en Spotify, eso es muy importante. Recuerden darnos me gusta para aumentar el alcance del programa. Este es el último programa del año 2022. Y Nos esperamos el 8 de enero para el primer programa del 2023. Dios primero. Nuestro agradecimiento a don Carlos Gamboa por su colaboración con todo este proyecto. Por el momento, Paul, creo que estaríamos, Así es, ¿verdad? Julito. Muy bien. A ustedes, amigos, muchísimas gracias por recibirnos una vez más en sus hogares y nos estaremos viendo, Dios mediante, el próximo año. Así es.